Que la mesa ayuda, ¿viste? Sí, Porque sí. tapa la barriga. Por lo menos para mí es beneficiosa. Yo llego hasta aquí, no sé, el mondonguero allá abajo. Tipo Jaime Bailey. Tú ves a Jaime Bailey, se mete la corbata y el fluye la vaina. Y tipo, Claro. coño, coño, el tipo como que no está tan gordo en lo que se para esa mesa, no, se lleva la silla por el medio. Te voy a... Me lancé me lancé esta aquí de periodista aquí. Chévere. Claro, Mira, yo te más voy a nada. comentar una cosa. Tú sabes que, o sea, Dímelo. yo nunca entro en aspectos filosóficos porque a mí no me gusta decir. Normalmente para mí no es costumbre pensar en aquello que hubiese pasado sí o que hubiese ocurrido con fulano sí. Pero yo cada vez que yo escucho el solo de piano en el tema Porque adoré o el tema Mi debilidad, por ejemplo, yo siempre me estoy preguntando qué hubiese pasado si Mark Alexander hubiese tomado otro rumbo. No sé tú. Bueno, yo creo que él es una leyenda. Yo le llamo a Marcolino Dimón la leyenda enigmática. Porque no Imagínate hay tú. muchos videos de él, no hay videos de él. No hay un video de Marcolino tocando que se sepa. No, no. Esa es una. La otra es que estuvo en momentos importantes de la historia de la salsa tocando en la tarima y no hubo nadie con una cámara a grabarlo. Hay, por ejemplo, un video del Central Park de Frankie Dante. Ok. En el Central Park en blanco y negro, ese día estaba La Lupe, estaba Eddie Palmieri, y ese Sí. es un video dramático y mucha gente cree que el pianista que está en ese video es Marcolino y no es No, no es Marcolino, Marcolino. es otro pianista que tenía Frankie Dante. Sí, sí. Pero fíjate tú, fíjate la grandeza de Marcolino, que todavía estamos hablando de él, mucha gente. Digamos, el pianista número uno del underground salsero. Sí, señor. Entonces, yo creo que, bueno, aunque no haya muchas cosas de video y eso, donde está Marcolino, bueno, está la música que habla sola. Ese sonido Entonces, dejó, merece un homenaje. Y yo creo que, claro. como muchos los pidieron, vamos a hacer algo. Vamos a la intro y después seguimos hablando. ¿Te parece? Sí, va, Arranquemos. váyalo. ¿Qué tal, mi gente rumbera? Gerardo Rosales, de aquel lado. Y Helder es Sí, Music. señor. Te Mira, te costó. salvaste, no te llamé Simón, ¿ah? Te costó venir entonces. Ibas tan bien, vale, ibas tan bien. Te costó, te costó. Mira, te voy a decir algo, mira, ok, aquí va tu venganza. Yo te voy a decir cuál es mi nombre completo. Ok, Eso no sale ni en internet ni en ningún lado. Todo el mundo me llama Gerardo Rosales, señor Tambo. ok. ¿Sabes cuál es mi nombre completo? Dígamelo. Gerardo Antonio Gerardo Antonio Rosales Rondón. Rosales Rondón, el doble R. Gerardo Antonio Rosales Rondón. Y allá en Venezuela, los echadores de broma me llamaban Roberto Antonio. Roberto, por Gerardo Cuando Antonio. tocaba merengue. Ay, Roberto Antonio, no soy Roberto Antonio, soy Gerardo Antonio. Mira, ¿Viste? Te puedes vengar, te puedes vengar. a mí me gustaría iniciar hablando de Marcolino Dimón. Yo sé que nos queremos enfocar en el disco verde Beethoven 5. Sin embargo, hay una transición de cómo es que llegó Marcolino a ese disco, a ese gran disco que para mí es el número uno, como lo había comentado en el video anterior, es el Sargento Pimienta de la salsa, ¿no? Sí, porque fíjate tú, hablar de Marcolino es como, no te digo que es un misterio, es enigmático, porque ¿qué se sabe de Marcolino? Algunas cosas que se han escrito, algunos reportajes serios y algunas anécdotas más los discos, pero los discos no dejan una historia, no había un liner notes suficientemente largo, no había o sea, no gozó de la película Salsa que tuvo la Fania, por ejemplo. Sí, sin embargo, Y a pesar de que aparece. salió, a pesar de que parece, sí, aparece en el Ah, toque que hizo. este es uno de los documentos. Este es uno de Exactamente. los documentos donde sale Marcolino Dimón en el público. Se lo vas a poner ahí, ¿verdad? Ahí lo vas a Sí, poner. por supuesto, por supuesto. Voy a poner la Bueno, imagen, pónselo pero ahí. no le vamos a colocar el sonido. Y, Eh, sabes, acabo de recibir una foto que la vas a poner también ok. de Marcolino Dimón en el nuevo circo en Caracas, Venezuela, porque Sí. Marcolino Dimón tocó con la Fania en el legendario, el primer concierto que dio la Fania en Venezuela, Marcolino fue el pianista. Sí, pero es que fíjate que prácticamente era como un fantasma porque esa foto que estás viendo ahora mismo en pantalla, Marcolino Dimón sale en una esquina, pero muy escondido, muy atrás, ¿no? Atrás de Justo Betancourt, si no me equivoco. Sí, señor. Entonces, hay realmente
pocas imágenes de él, casi ninguna, y es una lástima, pero bueno, vamos a hablar de Marcolino apareciendo ese trayecto que hizo para llegar a ser el legendario quinto de Beethoven. Sí, señor. Bueno, entonces ¿Qué te empecemos parece? que, fíjate, Marcolino en este caso inició con la orquesta de Andy Harlow. De hecho fue, yo lo había comentado en uno de los videos, que fue como apadrinado, en este caso por Ismael Miranda, ¿no? Que lo había recomendado. Sin embargo, ya Ismael Miranda se había dividido para la orquesta de Joe Quijano, de Joe Pastrana, disculpa. De Joe Pastrana. De Joe Pastrana, con el éxito de Rubón Melón. Y Marcolino entró de una vez ya a la orquesta de Willy Colón en el disco de Hustler, ¿no? A mí me encanta este disco particularmente porque fue prácticamente un antes y un después de Willy Colón, a pesar de que la brecha era bastante corta de su primer disco a este disco, ¿no? Primero porque muchos de los músicos, todos eran parroquia, como quien dice, ¿no? Porque todos pertenecían... Eran del barrio. Sí, y venían juntos de ahí. Venían del sur de Manhattan. Eran todos vecinitos, eran prácticamente muchachitos que eran vecinos y armaron este trabuco y empezaron con este primer disco con el primer disco que fue El Malo, y después ya con Willy Colón. Exactamente. Ahora, él fue haciendo sus pasos con varios grupos, pero por ejemplo, este primer disco que él hizo, Brujería, donde sale Yo soy del barrio, mi socio, tal, claro, que por cierto ese disco tiene 2 portadas. En los años 70, la Fania le cambió la portada y puso la portada de Ángel Canales. Que tú debes saber esa historia de que Ángel Canales cantaba ahí, pero bueno, sí, había como un rollo ahí, pero raramente ese disco sale con otra portada, y a mí me parece injusto, porque sí, bueno, yo, era el grupo de Marcolino. Antes de entrar a esa parte, a mí me gustaría tocar por lo menos ese punto que ya mencionaste con respecto al disco Brujería, porque Brujería fue una consecuencia de ese brote, ese relucir de Marcolino Dimond en la orquesta de Willy Colón. Porque sí, ese sonido. Exactamente, porque si te das cuenta cómo el sonido cambió a tal punto de que hay temas en el disco Guisando, donde Marcolino hace unos solos impresionantes, por ejemplo en el tema Te están buscando, que de hecho fue escrito por el mismo Marcolino Dimond. El solo de piano, absolutamente todos los arreglos, tanto los arreglos como la letra fue hecha por Marcolino Dimond. Y un detalle muy curioso, si nos ponemos a pensar, comparando un poco la banda de Willy Colón, pues son 2 trombones, pero fíjate tú, Marcolino mete una trompeta y 2 trombones en ese disco ahí. Entonces se mantiene el barrio ahí con los trombones, y canta Ángel Canales, que tiene la voz parecida a la de Héctor Lavoe. Entonces, ¿qué está pasando allí? El tipo pensaría, bueno, yo voy a hacer mi cosa a mi manera, pero este timbre, yo no sé si era casualidad, pero bueno, evidentemente Ángel Canales tiene una influencia de Héctor Lavoe. Sí, señor. Sí, señor. Pero entonces fíjate lo siguiente, partiendo de esta transición, entonces Marcolino no es que toma exactamente la decisión de salirse de la banda de Willy Colón, sino que a través de las recomendaciones de Larry Harlow particularmente, 3 años después, en el año 71, forma el disco Brujería. Pero si te das cuenta, sigue estando constituida la banda por los mismos vecinos del barrio en el sur de Manhattan. Te estoy hablando en este caso de Eddie Guagua Rivera. Te estoy hablando también en este caso de Andy González. Estaba Luis Rivera en el bongo, si te estás dando cuenta, o sea, me estás siguiendo, ¿no? Claro. Entonces, sí, claro. Prácticamente eran los vecinos. Y ese sonido, era ese mismo sonido. Solamente que ahora la diferencia es la libertad con la que se está expresando Marcolino Dimond, porque no está compartiendo los arreglos, en este caso como lo hizo con Willy Colón, sino que lo hace absolutamente todo, pero es que es todo, los arreglos. Te estoy hablando de las líricas, o sea, las letras. Sí, ella era su cosa. Exactamente. Y hay una cosa, discúlpame, hay una cosa interesante que yo sí creo que Marcolino fue ayudado. Sí. Evidentemente, toda esa gente vio el talento de Marcolino, y al lograr poder hacer un disco, yo creo que está la mano metida de Larry Harlow. O sea, yo creo que Larry Harlow tiene mucho que decir allí. Claro que sí. Y considero que toda esta gente de la Cotic, la Fania y toda esa gente siempre tuvieron a Marcolino presente.
Ya lo que Marcolino hiciera con su vida, si era responsable o no, ya esa es otra película. Claro. Pero ellos yo considero que le dieron la oportunidad a Marcolino de estar allí presente. Y lo que dices tú, Larry Harlow y Andy Harlow, por cierto, hablando de Andy Harlow, Ok. vamos a sacar la joyita. Mira, aquí está. En este disco, Andy Harlow, aquí está Las Mujeres, que hay un solo bestial de Marcolino y es un arreglo de él. ¿Quién es el productor aquí? Larry Harlow. Aquí está el sellito de Larry Harlow. Claro. O sea que Larry Harlow tiene que ver, y hay un detalle que estoy viendo acá, de algunos discos que entre el año 74 y el año 76, Marcolino hizo unos discos, apariciones memorables. Sí, señor. ¿Sabes? Y, o sea, entonces yo sí creo que estaban conscientes del gran talento de Marcolino y tuvo la Y oportunidad. es que por supuesto que fue así. Si te das cuenta, cuando Marcolino Dimond ingresa a la banda de Andy Harlow, o sea, la primera reunión que tuvieron, o el primer contacto que tuvieron fue porque Andy Harlow estaba fumándose un cigarro. O sea, estaba en la parte de afuera del toque, en esos Un breaks. cigarro que marea, me imagino. Ok, no voy a entrar en detalle, pero estaba en esos breaks. Y prácticamente no era la banda de Andy Harlow, estaba en la banda de Larry Harlow. ¿Me comprende? Entonces quiere decir que ya desde los inicios ya estaba siendo avistado el talento que tenía en este caso Marcolino Dimond. Pero quiero cerrar con el disco de Brujería. Este fue el primer disco que grabó el señor Ángel Canales, ¿no? Y si te das cuenta, no fue ese Ángel Canales que nosotros conocimos, por ejemplo, en el disco Sabor y en las demás producciones. Si bien es cierto que había un Ángel Canales que se prestaba para tener cierto talento, sin embargo, todavía no mostraba esas grandes capacidades y en este disco se notaba. Bueno, pero no importa, porque ahí se le veía la garra a Ángel Canales y tiene lo principal, que es malandro. Era, exactamente, O sea, era la calle. eso es un pues. sonido del barrio. Tú no puedes tener un cantante ahí de ópera. Tiene que ser un tipo con calle. Y Canales la tenía. Lógicamente, Canales después con Bomba Carambomba y lo que viene después ya era un Canales engrandecido. No solamente por la manera como ya estaba cantando, soneando mucho mejor. Pero hay que ver que los arreglos que tenía la banda de Ángel Canales eran impresionantes, o sea, ya creció. Claro, pero yo hago mención en general. Yo hago mención en esto, no es por menospreciar, obviamente, el trabajo de Ángel Canales, sino que si te das cuenta en el disco Sabor, que no me quiero desviar mucho, solamente va a ser esto muy puntual. En el disco Sabor, ya tenemos un Ángel Canales con más fogueo, y después lanza, que es el tema que estamos a discusión, un disco que se llama Más Sabor de Ángel Canales. Y quiero que tomen en cuenta, aquellas personas que aún no lo saben, ese disco de Más Sabor es el mismo disco de Brujería, solamente que le cambiaron el nombre y no le dieron las regalías a Marcolino Dimond, como muchas veces pasó con la Fania. No voy a entrar en ese detalle. Y entonces, claro, Brujería sale Marcolino con la foto ahí, misterioso. Exacto. Y el otro sabor, Más Sabor, es un disco amarillo donde sale Canales con Exactamente, pero ese disco no es de entonces, Ángel Canales. Sí, bueno, pero son cosas de las compañías disqueras. Sí. Y hay muchas compilaciones y hay muchos discos y cosas que se han hecho que les han cambiado la portada para vender más. O sea, no sé si me equivoqué. Ahora, eso no fue, yo no sé si dije el año 74, no fue el 74, eso fue en el 77, algo así, 77, 78 que salió ese disco con la portada de Más Sabor. Ahora bien, lo que te iba a decir, dime. Ya va un momentico, que te iba a decir una vaina y se me olvidó, tú seguiste, entonces después se me olvida la vaina. Tú sabes que nosotros estamos improvisando como unos soneros en este podcast. Una cosa importante, no es casualidad que Larry Harlow haya grabado con Frankie Dante ese disco que hicieron señor, juntos. ¿no? Okay. Entonces fíjate, hay toda una relación ahí que después en el quinto de Beethoven, Frankie Dante canta con Marcolino y el productor es Larry Harlow. O sea, aquí Larry Harlow tenía la mano, pero en el sancocho metida por completo, en muchos momentos. Yo estoy totalmente convencido que cuando la Fania fue a Venezuela, al Nuevo Circo, quien mandó a Marcolino para Venezuela fue Larry Harlow. No, vete tú para allá. Anda tú a tocar ese concierto que yo me quedo aquí en Nueva York. Ahora fíjate tú, momentos memorables de Marcolino Dimond en grabaciones impresionantes. Yo creo que la grabación más famosa de Marcolino Dimond fue esta. Este es el disco
para mí que lo hizo popular, porque el famoso solo de Rompe Saragüey y todos los pianos que se grabaron, si usted ha escuchado Todopoderoso, Emborráchame de Amor, Paraíso de Dulzura, Rompe Saragüey, Tus Ojos y Mi Gente, que es la canción legendaria de Héctor Lavoe con Pacheco, el pianista es Marcolino Dimond. O sea que Marcolino llegó a la fama con este disco. Pero bueno, no se habla de Marcolino, se habla de Héctor Lavoe, pero Claro, Marcolino claro, le dio la cama y la base a otro disco legendario donde aparece Marcolino. Ya antes. Es este, Ok. el de Ismael Quintana. No te impacientes, No, chamo, no, quería te hacerte impacientes, una mira. pregunta. No es por impacientarme, quería hacerte una pregunta. O sea, ¿por qué Rompe Saragüey fue tan avasallante en cuanto al solo de Marcolino Dimond? ¿Por qué se toma tanto en cuenta ese solo, aparte de todo lo que ya sabemos, las características talentosas y todo lo demás? ¿Por qué ese tema en específico? O sea, Lo que yo lo pasa desconozco. es que Marcolino Dimond es uno de los pianistas más investigados. Ok. Así como los congueros investigan a Ray Barreto o a Mongo Santamaría o los timbaleros a Tito Puente, los pianistas que tocan salsa tienen que pasar por Marcolino. Porque Marcolino era una persona que tenía una disposición armónica totalmente diferente que el resto. Marcolino estaba entre la onda de Lino Frías, la onda cubana y el jazz. Sí. Siendo una persona afroamericana, porque ni siquiera era latino, ni puertorriqueño, ni nada. No. Era gringo, digamos que era gringo. Entonces, un gringo que se mete en la candela, como Larry Harlow, como Phil Newson, que era un timbalero que tenía Larry Harlow, y como tantos músicos en Nueva York que se dejaron fascinar por la música latina. Marcolino fue uno de los pianistas que asimiló mucho más la música cubana mezclada con el jazz. Claro. Y él tenía su propia manera. Y hay una cosa, Rompe Saragüey es un son antiguo. Rompe Saragüey no es una salsa de ahora. Yo creo que eso era creo que de Miguelito Ocuní, algo así. Es un son viejo. Ok. Los santos no se juega. Se le hicieron un arreglo nuevo, totalmente actualizado. Y Marcolino Dimond hace en un ritmo lento un solo bien melodioso, con muchas frases. Entonces todo el mundo estudia ese solo y todo el mundo estudia el quinto de Beethoven, porque eso es un disco de investigación. Tú te metes en YouTube y ahí está el pianista de Tromboranga, está Marquina y están otros pianistas totalmente copiando y explicándole a la gente cómo tocaba Marcolino. O sea que Marcolino es una persona súper importante en el mundo de la salsa, y si alguien quiere tocar algo diferente, puede pasar por allí Claro. y aprende. Pero tú sabes, Los montunos. ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque, o sea, Marcolino Dimond, aparte de que sí es verdad que tuvo influencias cubanas, afrocubanas, mejor dicho, uno de sus mentores, uno de sus profesores fue Randy Weston. Quien que no lo conoce, Randy Weston era uno de esos jazzistas, pianistas, que mezclaba mucho los ritmos latinos. Y ese fue su profesor. Yo creo que de ahí vienen los tiros. ¿Por qué? Porque Randy Weston no era ese típico pianista jazzista que conglomeraba esa cantidad de notas, ¿sabes? O tampoco era esa melodía tan cotidiana en el jazz como el bebop, ¿no? Era más experimental, ¿te das cuenta? Y cuando tú te das cuenta de que su profesor es Randy Weston, un pianista experimental, y que su mayor influencia es Thelonious Monk, que para quien no lo sabe, Thelonious Monk es simplemente el pianista que hizo que lo disonante y lo desafinado suene bien, ¿te das cuenta? En el jazz. Y entonces Marcolino absorbe eso, claro, Marcolino, y lo expresa en la música latina. pero Marcolino tiene el tumbao, tiene el montuno, Exacto, tiene el allá ritmo. voy. Y si está un Marcolino con un Nicky Marrero al lado y con un Frankie Malavé aquí Y un Michael Rivera. Collazo allí y una rumba y eso y una base sólida todo el tiempo, criado en el barrio, escuchando la campana, la conga, el bongo. No solamente Marcolino como pianista es grandioso, sino como arreglista y como compositor, aunque sus composiciones son cortas, son letras cortas,
pero que tienen una profundidad armónica y una complejidad en los arreglos. Entonces, Marcolino iba desarrollando una carrera que iba a la luna, sinceramente. O sea, Sí. Si Marcolino hubiese vivido, lo que le tocaba era el puesto que tiene Palmieri, que tiene Larry Harlow, que tiene Papo Luca, y yo creo que entrarían todos, porque hay una gama de pianistas que tienen mucho que decir. Por ejemplo, un Charlie Palmieri, que fue el que formó a Eddie Palmieri, y yo estoy totalmente seguro que Marcolino Dimond estaba consciente de quién era Charlie Palmieri, de quién era Sí, Peruchín, de quién era el pianista de la Sonora Matancera por completo, porque eso se siente en su manera de tocar. claro. Y si está con un Larry Harlow al lado, siendo Larry Harlow uno de los pianistas más importantes en el mundo de la salsa, el que hizo la ópera Latino Me, el que hizo el disco Salsa, el que sea él el productor de Marcolino Dimond, imagínate tú. Sí, Pacheco, señor. Masucci, Sí, esos tipos señor. dijeron, a este tipo hay que empujarlo. Y lo hicieron porque no fueron solamente comerciales, fueron musicales también. Los tipos de la Fania pensaron también en la música, no Sí, sí, solamente sí, en los sí, muy al billetes. inicio. Es que estamos Porque ese es hablando de un los disco, 70, es verdad. ese es un disco que, ese es un disco que no, ellos no lo pensaron en no vamos a meter un billete con este disco. O sea, metían el billete con Héctor Lavoe, con Ismael Claro. Miranda, pero con Marcolino Dimond. Pero Marcolino Dimond es una pieza de colección. Entonces detallemos ese disco, pues. Vamos a entrompar con ese disco. Este, Ese mismo. mira, yo soy Lo un tiraste en cassette. obsesivo. Mira, aquí lo tengo en cassette. Lo tengo en cassette, lo tengo en el LP, lo tengo en el Spotify, lo tengo en YouTube, lo tengo en MP3, lo tengo. Este disco, muchacho, el quinto de Beethoven. Vamos a llegar aquí. Ajá, claro. ¿Usted qué me dice de las canciones? Fíjate, yo. Hábleme, por ejemplo, de Bueno, Sabrosón. hablemos del lado A, exactamente ese Sabrosón. O sea, yo básicamente percibo de Sabrosón el inicio que entra con ese estilo básico del son, prácticamente. Pero tú te das cuenta, Sabrosona, baila, ese sabrosón. mismo. Y tú Sabrosón, te das cuenta cómo va sabrosón. por una transición, pero que es que el cambio es demasiado brusco que si tú nunca escuchaste esta pieza y lo escuchas por primera vez, tú te sorprendes porque esa transición a ese mambo es demasiado inesperado. No sé qué tú... Eso es lo que pasa. Este disco es una caja de sorpresa, porque cada canción que tú vas escuchando tiene cambios bruscos, Ujú. tiene matices. Y entonces después hay un solo de piano, porque en casi todos los temas, si no es Sí, en sí. todos, el Marcolino hace un solo. No, Que creo que en eso todos, es increíble. si la cabeza me da ahorita, En creo que en todo, creo todos. que en todos hace. Entonces, Marcolino aquí se destaca él como arreglista, como compositor y como pianista. Entonces, por ejemplo, Sabrosón. Aquí creo Exacto. que aquí es donde está el solo de timbal de Nicky Marrero. Ujú. No Entonces recuerdo. aquí hay lo que yo veo de este disco es que aquí hay oportunidad para todo. Hablan los arreglos, habla el pianista, hablan los músicos. Hay mambos, hay moñas, hay un ritmo que todo el tiempo está empujando. Frankie Malavé con la conga, la campana todo el tiempo está ahí. La afinación de la campana es increíble. Sí, Una campana alta. El timbal con una afinación baja. Y este disco se grabó en 2 sesiones. sí, señor. Bueno, No se grabó una sesión. en ese tema la campana era llevada por Pablito el Indio, por el Indio Rosario. Sí, señor. Ese era el Pablo campanero en Rosario. este tema. Es que se dividieron porque fueron como que dos equipos, ¿no? Prácticamente. Aquí les muestro. Aquí en este disco, miren, hay como 2 punticos, un puntico y 2 punticos. El Ujú. puntico 2 es una sesión, el puntico 1 es otra sesión. Exactamente. Y aquí están los créditos de los músicos. Entonces, en la sesión 2 está Sabrosón. Ahora sí, yo no tengo amigos y porque adoré. Y en esa sesión 2 toca Pablo Rosario el bongó, Nicky Marrero el timbal, Sí. Barry Y después Roger el trombón y se Luis Soloff. cambiaba. Lo gracioso es que era... Ah, no, bueno, no, Entonces, en y este después caso Pablito Rosario no participaba. Cuando en los timbales participara era otro personaje que era Mike Collazo, ¿no? Y bueno, sí, y aquí ajá.
Nicky Marrero tocó bongo y timbales. Sí. Cuando no, lógicamente, cuando tocaba bongo, tocaba timbales, se cambiaron ahí. Exactamente. Pero Ahora, siempre mantuvieron el mismo bajista y el mismo conguero, Eddie Guagua y Frankie Malavé. Exactamente. Ahora, pero ¿cuál era la relevancia en este caso del timbalero Mike Collazo, que no lo quiero pasar desapercibido? Mike Collazo fue uno de esos integrantes percusionistas que tuvo la oportunidad de tocar con Tito Rodríguez, dime si me equivoco, con Tito Puente y me falta una más. Siempre creo que Mike Collazo tocó con Richie Ray también. Ajá, no, sí, con pero Richie, o sea, yo digo en la época gloriosa lo que fue el Palladium. Estoy hablando de Mario Bauzá, Tito Puente y Tito Rodríguez. O sea, estuvo con las 3 orquestas más importantes en el New York de los años 50. Claro. ¿Te das cuenta la importancia que tiene este personaje, no? Lo que pasa es que él tenía un ritmo sólido, una cáscara de oro, le llamaban la cáscara de oro, porque cuando ese señor se sentaba ahí, eso era una garantía de peso del grupo. Ahora, fíjate tú, él era un timbalero de acompañamiento, pero cuando toca Nicky es explosivo. Sí. Porque Nicky, tú sabes, Nicky es el timbalero ese que revienta con la Fania y que es un atrevido. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención, si los rumberos me preguntan, pam, 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 ¿para qué es lo que quiere mi rumba? Yo le contesto que quiere guaguaco. Bueno, claro. Ese tema es, mi socio, la rumba llegó. Bueno, ese tema es monstruoso. Por cierto que Germán Olivera hoy en día lo toca mucho en los conciertos, él lo ha agarrado para él, porque claro, ese es el reflejo de la salsa del barrio de Nueva York. Pero es que como no, ahora, quiero agregar a ese comentario que estás diciendo, discúlpame que te interrumpa, o sea que cuando hablas del barrio, ¿quién era el cantante específicamente en ese tema de los rumberos? Frankie Dante. Claro. Eso es una voz de barrio porque, o sea, por lo menos si tú escuchas el tema sabrosón, que era el que estamos hablando de primero, yo reconozco más a Chivirico Dávila como un bolerista. Dígame si me equivoco, escriban en los comentarios si me equivoco. Te equivocas. Pero, o sea, esa es mi percepción. No. Y aquí lo veo más como No. Escúchame, porque yo de Chivirico yo sé. Ok. Chivirico es un bolerista, es totalmente cierto, tiene una voz educada, pero Chivirico se lanzó la época de Orlando Marín. Chivirico era el cantante, el tipo que le apagaba los fuegos a todas las orquestas era Chivirico, un sonero como Chivirico. Chivirico fue el que formó a Bobby Cruz. Okay. Él fue el que construyó a Bobby Cruz, Richie Ray. Los primeros discos de Richie Ray, Chivirico era el que estaba ahí. Entonces Chivirico, hay una cosa con Chivirico acá, que Chivirico vino a apagar un fuego acá. Chivirico vino, mira, hay un disco para que lo grabes ahí, tú eres el que va a cantar. Chivirico estaba pero listo para cantar cualquier cosa. Por eso está aquí. Y la experiencia que tiene Chivirico aquí se lleva por el medio a Frankie Dante. Porque Frankie Dante sí era la voz del barrio, pero Chivirico era la experiencia. Ya Chivirico aquí estaba viejo. Sí. Y ya había tocado, ya había pasado todo, imagínate. Como decimos nosotros, perro viejo ladra y todo eso. No, exactamente. Entonces fíjate tú, lo bueno de este disco tiene 2 timbres. Okay. El timbre de Chivirico y el timbre de Frankie Dante. Son totalmente diferentes, totalmente. Y en Yo No Tengo Amigos, fíjate que en Yo No Tengo Amigos hay un detalle en la introducción. Okay. Cuando ustedes escuchen Yo No Tengo Amigos, Chivirico corre y el ritmo se queda atrás. Este disco tiene defectos, tiene fallas, tiene errores que los han dejado allí. Si tú eres un músico que realmente estás pendiente de la afinación o del ritmo o de la clave y vaina, te vas a dar cuenta que este disco tiene algunas fallas, algunos errores, y eso no importa porque tú dices, mira, Chivirico se fue para adelante, pero mira, cayó a tiempo. Claro. Entonces, esos son los riesgos que pasaban en esta época, porque estos tipos les daban 2 días para grabar. No es como hoy en día que tú llegas al estudio, mira que fallé. No, tranquilo, que eso te lo copiamos con la computadora y lo pegamos y lo cortamos. Lo cuantizamos, como decimos los productores. Estás desafinado, no importa, te vamos a afinar. Vamos a afinar. Mire, este no canta nada. Bueno, no importa, lo afinamos ahí y eso lo tapa la carátula. No pensaban así. No. Entonces, este disco es la autenticidad del barrio unida con una producción.
Bueno, y si hablamos de autenticidad, entonces es bueno destacar el tema del quinto de Beethoven, ¿me entiendes? Que ese para mí es uno de esos temas súper oscuros en toda la época de los años 70. Eso es un tema que tiene de hecho, es un contrapunteo de una guitarra eléctrica de uno de esos guitarristas que fueron acompañantes de la orquesta de Larry Harlow, que ahorita no recuerdo su nombre, pero es misterioso. Bueno, aquí es totalmente misterioso. sabes que aquí, Y no está aquí ahí. no aparece crédito. No está ahí, no Aquí está no ahí. no aparece crédito. No está ahí. Yo he pensado que quien toca esa guitarra es Barry Rogers, pues tú sabes que Barry Rogers agarraba el 3 y le metía un efecto extraño ahí, pero aquí no hay un crédito yo de nadie no ahí. recuerdo actualmente quién era, pero yo lo que sí recuerdo era que era un guitarrista que acompañaba constantemente en las producciones de Larry Harlow antes de los años 70. Pasando al lado B, si me das ese placer, Date. tenemos el Date tema ahí. maraquero. Los coros, porque aquí está Yayo el Indio, Picón de Rodríguez y Ismael Quintana, y ahí se le escucha la voz clarita a Picón de Rodríguez. Venga, Bueno, hay un contrapunteo. Eso prácticamente lo cantan ellos. Ellos están haciendo esa voz, el líder la están haciendo ellos. Ahí no está ni Chivirico ni Frankie Dante, ahí están los coristas. Se le siente la voz y de repente entra el pregón de Frankie Dante y bueno, se forma esa rumba ahí. Claro, pero es que entonces, porque ese coro es tan fuerte, es que ya tienes a Yayo, o sea, tienes a Picón de Rodríguez, o que todo el mundo reconoce su tono de voz. Su timbre. También, su timbre. Ahora, disculpa, su timbre de voz. Ahora, pero también tienes a Yayo el Indio, que muchas veces fue siempre esa voz obrera que reforzó los graves en la mayoría de los coros donde se presenciaban los graves en los discos de la Fania All Star. Y entonces tú escuchas en este maraquero, ven a gozar maraquero, y escuchas ese grave y ahí está Yayo el Indio. O sea, no, para los oídos educados, como tú dices, o sea, siempre tú te das cuenta, oye, ahí tiene que estar Yayo el Indio, siempre. O sea, uno percibe eso. Una cosa aquí, en este coro, Ismael Quintana, ¿tú sabes quién tenía la voz parecida a Frankie? Frankie Dante tenía la voz parecida a Ismael Quintana. Okay. A veces los confundían. ¿Sí? Tenía un timbre parecido de Ismael Quintana y Frankie Dante. Lógicamente, cuando tú oyes pregonar a Frankie Dante y oyes pregonar a Ismael Quintana, te vas a dar cuenta de la diferencia. Claro. Pero en algunos momentos se podía confundir por el timbre de voz, no por la manera de cantar. Y está aquí haciendo los coros. O sea que eso para mí siempre ha sido un motivo de intriga. Wow, fíjate tú, estaba ahí Ismael Quintana, que tiene el mismo timbre que Frankie Dante haciéndole los coros. Porque tú sabes lo que pasa, que en aquella época todos esos cantantes y todas esas producciones de Fania tenían unos coristas de primera. Tenían Néstor Sánchez, tenían Tito Allen, Rubén Blades hizo en muchas producciones de la Fania coro. Tremenda. Por ejemplo, en el disco de Mi Debilidad, Rubén Blades hace coro. Yayo el Indio está aquí, Piconde, hasta Héctor Lavoe llegó a hacer coro. En el disco de Indestructible, del hijo de Batalá, Héctor Lavoe hace coro. Entonces, fíjate tú, esos eran unos contrastes de tener esos tremendos coristas y el solista. O sea, que le daban al cantante, le daban un coro de lujo siempre. El problema era cuando los grupos iban para la calle, que no estaban esos coristas, el pianista tenía que hacer coro, el trombonista, el bajista, entonces tú ibas a ver la orquesta, claro. No tenían corista, entonces era la misma canción, pero sin esos coros, entonces la gente extrañaba. Ahora, tú sabes que... Eso pasa con Palmieri, que de repente Palmieri grabó todos esos temas y cuando tú lo ves en la calle, Palmieri está haciendo coro y uno de los músicos. Sí, no, los coros suenan, Palmieri hace los coros y da como cosita, ¿vale? Pero bueno, Pero es Palmieri. Sí, pero es Palmieri, no nadie lo pone en duda. Es Palmieri. No hablemos de ese tema. Tengo una curiosidad con este tema particularmente. O sea, yo no tengo amigos. Es el único tema que no fue arreglado por Marcolino Demón. Aquí entra entre los arreglos musicales la participación de Marty Scheller, ¿no? Wow, tremendo. Ahora, para quien no sabe, Marty Scheller fue prácticamente el arreglista de Sabú Martínez, participó como trompetista en la orquesta de Mongo Santamaría también. Y bueno, durante muchísimos años le hizo los arreglos. Exactamente, por muchísimos años fue productor de Mongo Santamaría. ¿Por qué Marty Scheller en este tema? Y Willy Colón, para Willy Colón también. No sé si tú tienes alguna percepción de por qué Marty Scheller arregló este tema. Sinceramente,
No sé. Es un misterio. No tengo idea, pero sí te puedo decir que si tú tienes un disco con puros arreglos de Marcolino Dumont y Marty Schiller es el arreglista, pues tremendo nivel. Porque Claro. Marty Schiller era el arreglista que ha hecho tantas cosas para Fania, tantas cosas importantes para, para los discos de Rubén Blades y Willy Colón y una cantidad de cosas. O sea, Marty Schiller realmente es un A número uno. Ahora, ese tema que tú dices, yo no tengo amigos, eso lo grabó Joe Cuba en los años 60. Y esto es una versión, digamos, actualizada de la versión de Joe Cuba y lo canta Chivirico, que es donde te digo en la introducción Chivirico se va volando. Sí, sí, No, sí, no, sí. no dice que a la una, o no dice que a las tres. Ya goza. Y está atravesado, se nota, pero... Se atraviesa, aprieta, corre, pero y de después repente atraviesa. hay un freno ahí, ¡pum! Y entra la banda ahí, que eso pasa, y hasta en las mejores familias, no pasa nada. Eso, Sí, mientras sí. no se van de la clave. Aquí tengo, en este cassette, tengo los créditos de los compositores. Dice Ok. Sabrosón, Marcolino Dimón, Los Rumberos, D&D, cuando ponían D&D, derecho en reserva, o sea Ajá, que no derecho se sabe de reservado. quién es Los Rumberos. Sí, ahora sí, Marcolino Dimón, el quinto de Beethoven, Marcolino Dimón, Maraquero, Marcolino Dimón. Yo no tengo amigos D&D que no sabían quién era. Ok. Camarones, Marcolino Dimón Camarones. y Por qué adoré Tite Curé Alonso. O sea Y que ajá. Tite Curé Alonso le dio una canción exclusiva a Marcolino en este disco. Exactamente. Y ahí yo quiero cerrar este disco precisamente hablando de ese tema. O sea, ¿por qué adoré? Porque adoré como siempre. O sea, durante todo el disco el trayecto fue el mismo. Mantener el inicio de un son, una buena lírica basada en el son, pero otra vez ese cambio brusco, ¿no? Y entonces te das cuenta que para mí el mejor tema del disco, o sea, personalmente es el que más disfruto. Y bueno, escuchando este solo, yo aquí es donde puedo hablar que la salsa hizo un clic. Y más cuando después desarrollas un mambo donde está un juego de trombones que las trompetas, perdón. Y tienes ese trombón de Barry Rogers de fondo sonando y tú te das cuenta que el tema para de alguna manera o acaba el tema de una manera bastante brusca donde como hay un bajón, pues es un bajón bastante fuerte porque es que era inevitable parar ese mambo tan fuerte, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Y aquí ocurre lo mismo que en Maraquero. Aquí la letra la cantan los diablos estos, los coristas. Esto es Yayo el Indio, Piconde y Mike Quintana juntos haciendo esa canción. Y en los pregones, Chivirico. ¿A quién le iba a dar los pregones? A Chivirico. Porque Chivirico era el viejo malandro que viene de la escuela de allá de los 60. Y el hombre se destaca aquí en el soneo. Y una cosa muy interesante, mira, si tú te pones a ver, estamos hablando de que por qué adore tu cuerpo de carretera que tiene más curvas que la vuelta de la culebra. Un abrazo tuyo es más fuerte que una enredadera. O sea que ya en esta época le estaban cantando a la mujer, pero de una manera cómica. Sí. Porque el tipo, porque adora, sabe las curvas de la mujer, pues. El tipo se enamoró de las curvas de la mujer. Y un abrazo tuyo es de una enredadera. Entonces, eso es una letra jocosa, ya como dejando ver que por ahí va a venir en el futuro una salsa romántica. Porque este es el único tema en todo este disco que habla de la mujer. Qué visión, porque qué visión tan trascendente tuviste. El primero es sabrosón. Sabrosona, baila, sabrosón. Ok, el segundo, si los rumberos me preguntan. Ahora sí, el quinto de Beethoven, que es una descarga. El maraquero, venga, maraquero. Yo no tengo amigos. Irongo, mátate. Camarones es un son. Y porque adore es el tema para pegar el disco. O sea que este es el tema, digamos, de este disco, el tema más comercial y el tema que sonó en la radio y el tema que la gente bailó fue Porque adoré. Ese fue el tema que pegó de este disco. Lógicamente a los salseros les gusta el disco entero. Claro, y cada quien tendrá su favorito. De todo este disco, la canción favorita mía es el disco entero. A mí todas valen lo mismo. Me encanta el disco entero, quienes grabaron, los arreglistas, la foto. Mira esa foto. ¿A quién se le ocurre meterle? Porque una foto
eso era importante, Sí, sí, el claro, arte de claro. la carátula. Y ellos se buscaron una sesión de fotografía con un vestuario elegante, Sí, claro, haciendo antiguo. mención bueno, a Beethoven, pues, a la época de Beethoven. Quedó, quedó para la historia, mano. Sí, señor. O sea, ¿qué más se puede decir de este personaje enigmático que no hay casi documentos? Mira, es una lástima, pero Marcolino Dimón ha vivido algo parecido como lo que vivió Arsenio Rodríguez, que pocos documentos históricos. Ujú. Siendo Arsenio Rodríguez el papá de la salsa, pues Marcolino Dimón, lamentablemente hay pocos documentos de él, pero su obra está vigente, está analizada por una cantidad de músicos en el mundo. ¿Qué dice usted de eso, No, bueno, muchachón? exactamente. O sea, la cuestión que quiero enfocar aquí es que a pesar de que, bueno, Marcolino Dimón tuvo un declive a razón del disco de Alexander Review, que fue el disco posterior a ello, ese disco que venía con un trasfondo de rhythm and blues, participaron, digamos que uno de los mejores, bueno, los mejores músicos, porque te estoy hablando que eran los hijos primero uno era el hijo de su profesor. El segundo era un baterista que era T.S. Monk, que era el hijo de su inspiración anglosajona, que era Thelonious Monk. Lo que pasa es que finalmente Marcolino era un músico. Sí, claro. Él podía tocar cualquier cosa. Probablemente estaba en una casa disquera que no era para ese estilo de música, que no iba a Exactamente. vender, porque si hubiese estado con una casa disquera que se dedicara a eso, Tipo Atlantic probablemente la historia Records, fuese por diferente. decir algo. Exacto, si él hubiese estado en una casa disquera que le hubiese apoyado eso. Pero mira, la Fania, hay un detalle, hay varios discos de la Fania que la mitad es salsa y la mitad es música disco, Sí, disco music o música funk. Entonces ellos siempre estuvieron pensando en el mercado americano, porque tenían ese rollo de que lo que ellos estaban haciendo los americanos lo tenían que apreciar. ¿Y qué es lo que pasó al final? Que los americanos consumen modas. ujú, Y si la salsa en un momento fue una moda, pues la donarían, pero ellos querían que la música latina entrara y penetrara en esos negocios. Cuando Barreto entró en el Atlantic Record, cuando Masucci empezó a trabajar con la CBS, que empezaron a hacer todos esos híbridos. ¿Y qué fue lo que pasó? Los salseros compraban esos discos y decían, mira, este lado B de este disco de la Fania es una cagada. No vamos a escucharlo. Tú escuchabas a Juan Pachanga en órbita y Si tu cariño y de lo demás no lo escuchaba, sinceramente. Y eso ha pasado con algunos grupos de salsa de aquella época que no grababan solamente salsa, sino que grababan un funk o un bugalú o un claro. disco music. Solamente que Entonces mezclaban de vez en cuando. cuando tú ibas a agarrar y cuando ponías el disco, los salseros decían, no, quítame esa vaina, porque no Claro, me y gusta. esto fue Pero lo que pasó Marcolino con aquí Marcolino. fue de arriba abajo con la salsa y después hizo un disco como ese que tú acabas de nombrar y lógicamente no era el No era público el para eso. público. Pero el disco es bueno, Sí. el disco es Sí, muy sí, bueno o sea, a mí me encanta, o sea, y o sea, le recomiendo este disco para los melómanos. O sea, los salsómanos, yo sé que somos radicales, pero aquel que quiera quizás escuchar algo diferente de Marcolino Dimond y apreciarlo de alguna u forma, de alguna u otra forma, les recomiendo este disco porque este disco de verdad que vale la pena. Y bueno, me gustaría cerrar es con eso. Y a pesar del declive y la tristeza que lo arropó, tenemos un Marcolino Dimond que hasta el son de hoy lo seguimos estudiando y le seguimos teniendo cariño, y por eso es que este capítulo fue largo, pero fue bastante interesante. y una cosa bonita es que uno siempre tiene que recordar las cosas buenas de esos músicos, porque a mí me parece que el morbo y estar pensando, mira, que si él hizo eso o hizo lo otro o se portó de tal manera, eso no importa. Lo que importa es la obra de Marcolino que quedó y es grande y está en el cielo protegiéndonos a todos, porque todos los salseros lo Tenemos a respetan y San lo valoran. Marcolino. San Marcolino Bueno, Dimón. señores, espero que hayan disfrutado de este tercer capítulo del podcast. Suscríbanse, comenten lo que quieran saber, lo que les guste de Marcolino Dimond, que nos faltó también alguna información. Aquí estamos para escucharlos. Y bueno, de aquel lado tenemos a, despidiéndose, Gerardo Rosales, Mr. Tambó. Headers Music por allá, los queremos mucho, gracias por su apoyo y bendiciones a todos. Nos vemos para la próxima, señores. Listo, Gerardo, tremendo. Me encantó lo de Y Marcolino ahora Dimond. tengo una responsabilidad porque ahora hay que hablar de Charlie Palmieri.